Semana Santa, una buena Semana Mayor, eh, viendo la cuestión religiosa, dando gracias a Dios, y también la familiar, aprovechando estos días de asueto, y que, bueno, sigamos adelante. Mucho tenemos que hacer, mucho compromiso para poder participar cívicamente y adelante, y más que todo, que es el tema que voy a tratar hoy, que nos llegue pronto la lluvia. Exactamente, sí. Ese es a lo que yo insisto, sobre todo a los jóvenes, porque vemos que los jóvenes entre 18 y 40 años son los que no han salido a votar, y ellos representan el 42% del padrón total. Es muy importante que salgan a votar, porque si algo no sale bien en esta votación, si no continuamos trabajando por este país, no se vale después decir el hubiera no existe, yo hubiera salido a votar, yo hubiera participado. No, ya ahorita ya no. Tiene que ser el día 2 de junio. Tenemos que salir a votar, a participar en una gran responsabilidad. Los jóvenes han crecido de 40 años hacia abajo, viendo la vida un poco más sencilla. No todos, pero muchos. Y creen que la vida será siempre fácil o siempre tranquila, y no. Tenemos un país que requiere de no solo más trabajo, sino de mejor trabajo, de mucha responsabilidad, porque somos 130 millones de habitantes, y como alguna persona me decía, ¿quién dijo que la vida era fácil? Y yo le contesté, no es fácil, pero vale la pena vivirla, así que tenemos que seguir adelante. Ahora, hay un tema muy especial, muy sensible que quiero comentar hoy, que es el agua, precisamente. Esta gran sequía que está en el 77% del país, esta sequía, sobre todo en la zona centro y norte del país. El sur-sureste, que es el 23% del territorio, ese se ha defendido. Pero tenemos ciudades o grandes manchas urbanas, como es la Ciudad de México, con algunos municipios del Estado de México, donde en ese valle hay 20 millones de habitantes. Es una zona conurbada de la Ciudad de México y algunos municipios donde se tiene que dar todos los servicios de seguridad, de limpieza, de agua, de educación a 20 millones de personas. Hay un gran sistema que se llama Cutzamala, que viene de varias presas y de muchos pozos, que es el que surte el agua, pero ya está al 37% de su capacidad. O sea, nunca había estado tan bajo el nivel que surte esa ciudad. Por otro lado, tenemos el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, donde las 3 grandes presas que le surten también están al 28% de capacidad. En el área conurbada de Guadalajara y los municipios que hay alrededor, mucho dependen ellos del lago de Chapala y de otras presas, pues ahora están abasteciéndose de los puros pozos, porque bajó el nivel también. Entonces tenemos años de sequía, tenemos una infraestructura que no se ha trabajado en ella, y es a lo que voy. Esto que sucede, pues y sucede en muchos países, está sucediendo esta sequía, pero es que estamos rompiendo el equilibrio ecológico. Aquí en México no tenemos orden, tanto el gobierno como los ciudadanos, en la tala de selvas y tala de árbol, de bosques. Entonces eso ha sido una gran ingratitud. No estamos educados en la industria, que ya hay normas más estrictas, a utilizar bien el agua, la utilización de agua, en el comercio, en las casas habitación. Yo me he parado en 2, 3 ocasiones a decirle a personas que veo regando un jardín que lo hagan en forma mínima, o que se aguanten, ni modo. El jardín de casa se secó todo. Y mi hijo me dice, papá, ¿tienes que regarlo? Dije, no puedo regar el jardín, porque escucho entrevistas de personas que viven en colonias aquí en San Luis Capital, que no tienen agua para lo más elemental. Y no es justo que yo regue el jardín cuando hay gente que no tiene lo más
el principio más donde hay niños y no tienen agua. Entonces tenemos que educarnos mucho en el sistema de ahorro, pero también exigir a que los programas, así como hay grandes programas para infraestructura, debía de haber para salud, para seguridad, para educación, también debe haber para agua. Hay un libro que voy a presentar, el libro que voy a presentar en mayo. Una de las frases que me registraron es: la última guerra mundial será por el control del agua. Y eso es cierto, ¿eh? El agua es algo que cada día le estamos tomando más valor y que habíamos descuidado. Estuve viendo un documental hace pocos días en Israel. El 60% del agua que se utiliza para el campo, para la industria, para los servicios, el 60% la sacan del mar y tienen un proceso para quitarle la sal, desalinificar. Entonces, aquí tenemos uno o dos pequeños equipos para hacer eso, cuando debía haber mucho dinero invertido para poder utilizarlo. Tenemos que ir a algo que sí entiendo puede ser más costoso, al riego, después de que usamos el riego rodado donde se suelta el agua, ir al riego de aspersión y luego al riego por goteo. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos estamos acabando el agua, somos 8,000 millones de personas, rompimos el equilibrio ecológico, por eso llueve menos. Yo recuerdo hace 6 o 7 años que nos hizo favor de acompañarnos la licenciada Marcela Castro y Pepe Martel. Fuimos a ver el bosque de la niebla allí en Gilitla, porque había un programa para talar una buena parte de él, con el pretexto de que había muchos árboles que tenían un contagio de algún virus. Y fuimos, y hablamos con el presidente municipal de Gilitla, nos apoyó, nos envió 2 ingenieros a que nos acompañaran y se pudo detener eso con un proyecto que tienen unas personas también en la Sierra Gorda, en Querétaro. Entonces, sí tenemos que cuidar también nuestros árboles, nuestras selvas. La tala inmoderada que ha habido en el país nos ha afectado mucho. Yo entiendo y veo con mucha tristeza el río Valles, veo con dolor los 50, 80 lancheros que hay en Tanchanchín, solamente estarán para dar un paseo porque no está la cascada de Tamuy, el agua del río Gallinas, hasta donde yo me enteré ayer, todavía no hay agua suficiente para que caiga el río Gallinas sobre Santa María, y ese es uno de los grandes y principales atractivos de nuestra Huasteca Potosina. De verdad tenemos que cuidar mucho, tenemos que cambiar nuestro chip, nuestra mentalidad, con la responsabilidad social y responsabilidad cívica, como hablábamos de ir a votar y como hablamos ahora de ahorrar el agua y el respeto. Y el agua es vida. Buena semana de trabajo, de reflexión, de descanso familiar, y gracias por todas las atenciones que han tenido conmigo. Muy amable.